Hola, saludos nuevamente de parte de Hombre Renovado, este podcast de Soldados de Jesucristo. Es un honor estar compartiendo una semana más con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy uno de los tres mosqueteros junto con mis amigos Rudy y Josué. Y hoy tenemos un invitado especial. Rudy y Josué, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto. Otra vez los tres mosqueteros con un nuevo D'Artagnan acompañándonos. Es un gusto estar aquí y pues confiamos que el Señor pueda guiar nuestra conversación para edificación de su pueblo. ¿Qué tal, Rudy? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar una semana más, un día más. Es una bendición realmente compartir con todos también los que nos están escuchando. Estamos muy expectantes de lo que vamos a conversar hoy y oramos que la discusión alrededor de la palabra del Señor siga transformando nuestros corazones. Así es, para los que no saben, Rudy está en Honduras, en la capital, en Tegucigalpa, y nuestro hermano Josué está en Los Ángeles, en California. Ahí donde en los últimos meses ha habido muchos incendios y una dificultad ahí con ese tema, pero esperamos que estés bien, Josué, y que tú y tu familia estén bien también. Sí, gracias al Señor, sí. Así es. Nuestro invitado especial hoy es pastor en Guadalajara, México, y pues es mi pastor, porque yo estoy en Guadalajara y estoy en su iglesia, así que me toca conversar hoy con mi pastor, Alberto Solano. Un placer tenerte con nosotros, hermano. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Josué, Rudy. Qué gusto verlos por acá en esta transmisión y podcast. Alberto Solano, como dijo Daniel, muy amablemente, soy uno de los pastores en Iglesia Comunidad Bíblica, acá en Guadalajara, desde el 2017, cuando se inauguró oficialmente la iglesia. Katy, mi esposa, y yo tenemos dos pequeñas hijas preciosas, Sofía de 2 años y Ana Elena de 1 año. Muchas gracias por permitirme pasar este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros, por tomar este tiempo. Y pues hoy vamos a hablar mucho acerca del apóstol Pablo, vamos a hablar mucho acerca de cómo él tenía este énfasis de la iglesia local, enfocarse en la iglesia local, plantar iglesias locales. Y Alberto, ¿por qué es importante la iglesia local? ¿Por qué? ¿Por qué en la vida del cristiano es importante? Claro, gracias. Cuando Jesús vino al mundo para llevar a cabo el plan de redención al morir y resucitar y ascender al cielo, Él reunió para sí un grupo de discípulos con una comisión, que fueran luz en medio de las tinieblas con su mensaje. Y al hacerlo, Él instituyó un cuerpo de discípulos que a su vez iban a ser a otros discípulos y sucesivamente con tal de que el mensaje del evangelio llegara a todo el mundo. Pero siempre fue la intención que estos discípulos se reunieran, hicieran vida cristiana juntos. Y desde el comienzo así ha sido. Cuando Jesús empieza a hablar de la iglesia, desde Mateo capítulo 16, 18, en Hechos 2 cuando comienza, el Espíritu Santo desciende, siempre el objetivo ha sido la reunión de creyentes que hacen vida juntos y así son luz en las tinieblas. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay tal cosa como un creyente que no pertenezca a una iglesia local. Obviamente, si es un creyente en medio de la nada, como misionero, apenas está empezando, puede empezar así, pero siempre es el objetivo, conforme Dios llama a su iglesia, se establecen iglesias locales. Entonces, un ejemplo que utilizamos nosotros en la clase de membresía en la iglesia es, no es mío el ejemplo, lo escuché en algún lugar, una iglesia, siendo un cuerpo, pues está compuesta de miembros, manos, ojos, pies, pero nunca ves una mano sin estar pegada a un cuerpo y sobrevive por sí sola. Asimismo, los cristianos no podemos vivir, no deberíamos jamás, sino estar siempre unidos y comprometidos con una iglesia local. Así es. Nosotros aquí cada uno asistimos a una iglesia local, somos miembros de una iglesia local y tenemos un compromiso muy grande y un amor muy grande por la iglesia local. Ahora, la iglesia local no es perfecta, para nada, no hay una iglesia perfecta.
am, ¿qué, qué cosas son difíciles de la vida de la iglesia? ¿Qué, qué cosas un cristiano tiene que reconocer que son difíciles y que son parte de la vida de la iglesia? Ujú. Yo creo que eso que, yo creo que nadie se atrevió a responder de un solo, pero estaba pensando mientras decías, antes de decir lo negativo, digamos, pensaba que Spurgeon dijo que la iglesia era el lugar más preciado, the dearest place on earth, lugar más preciado en la tierra, y lo es, y esa convivencia y ese amor, y digamos con Alberto le tengo mucho aprecio porque convivimos tiempo juntos, y es eso lo que pasa cuando convivimos. Estar en la iglesia local, esa convivencia es hermoso, amarnos los unos a los otros, soportarnos en el sentido de apoyarnos los unos a los otros y estar orando los unos por los otros, pero también esa convivencia trae roce muchas veces, trae malos entendidos, trae desavenencias, y bueno, el tema de lo que hemos estado hablando, ¿no? Orgullo, muchas veces es orgullo porque ¿por qué me trataron así? ¿Por qué no me saludaron? ¿O por qué no me dedicaron tanto tiempo? Y de ahí sucesivamente, ¿no? Creo que eso siempre, el orgullo es la raíz de muchos de los problemas que surgen en ese lugar tan preciado, tan deseado, tan hermoso, pero el mismo pecado y el pecado del orgullo en particular que estamos tratando hace que en nuestras relaciones muchas veces haya esas fricciones. Sí, y yo diría que una de las frases que pues hace mucho sentido o que norma a la vida de la iglesia, lo encontramos frecuentemente en los escritos de Pablo y eso es unos a otros. Y es una situación que vemos como soportándose unos a otros, amándose unos a otros, instruyéndose unos a otros. Y eso hace referencia a lo que mencionaba José, esta vida en comunidad. Y en este tiempo hay algo, un tema que creo que a muchos nos ha preocupado, es los videocultos, por decirlo así. Por temas de la pandemia, hay muchos cristianos que están tan acostumbrados a tener sus cultos en pijama, con un vaso de leche ahí, o voy camino al lago. eh, Alberto mencionaba que tienen un lago hermoso ahí en Guadalajara. Voy camino al lago y tengo el celular, voy viendo el culto, fui parte del culto. Y eso no es ser iglesia. Eso no es ser iglesia. Eso es consumir un servicio como consumo Netflix o cualquier otra cosa. Bueno, ya hice un poco de publicidad ahí. Es, eh, eso no es ser iglesia. Ser iglesia es estar juntos. Nosotros tenemos ya un mes de haber regresado y es todavía un poco frustrante para muchos el sentir, quiero abrazarlos, quiero abrazar a esta mi familia y está este tema. Y hay a quien ha dicho, nos abrazamos, abracemos, libertad de conciencia. Entonces, el tema fundamental es entender que la iglesia no solo es un grupo de personas que están ahí, la iglesia es una familia donde se soporta, se ama y es un pedacito, una prueba corta de la eternidad. Sí, Así creo es. que una buena frase que se ha utilizado mucho, pienso, Mark Dever lo escribió así en su libro, la iglesia no es un lugar al cual asistes, la iglesia es un cuerpo al cual perteneces. Y no podemos nosotros pensar en iglesia como un lugar donde voy el domingo solamente, convivo, separado de mi vida, mis relaciones, mis amistades. Voy cuando quiero, cuando puedo. La iglesia no es eso. La iglesia es donde encuentras tu identidad en Cristo y perteneces a un cuerpo. Y regresando a lo que decía Daniel de situaciones a veces difíciles dentro de la iglesia, eso es común. Personas, tristemente, que teniendo roces en la iglesia local, hablando de verla por internet, a veces deciden separarse de una iglesia local. Obviamente es difícil, hay situaciones complicadas, pero nuestro corazón siempre debe de estar orando, buscando reconciliación y nunca tratando de dejar la iglesia local. Al contrario, en el autor de Hebreos, cuando habla acerca de Hebreos 10:25, no dejar de congregarse, como algunos quieren por costumbre, es porque unos capítulos atrás, en el capítulo 6, dijo, hay gente que se está yendo habiendo escuchado, pero ustedes que permanecen
que se aman unos a otros y se sirven unos a otros, así demuestran que han llegado a conocer a Cristo. Y eso es lo que al mundo se le hace raro. Tú sigues yendo a un lugar donde es difícil, donde tienes que servir, donde amas, y así es como demostramos al mundo que somos discípulos de Cristo. Así es. ¿Qué le diríamos nosotros, hermanos, a una persona que dice, wow, muy difícil la iglesia, yo me quedo en mi casa, o no necesito la iglesia, a mí dame a Jesús y no, la iglesia no. A mí dame a Cristo y la Biblia y yo soy cristiano en mi casa, en mi cuarto? ¿Qué le diríamos? ¿Qué pudiéramos traer a la luz para esta persona para que entienda la importancia de la iglesia local? Sí, a lo mejor lo primero que diría es, ¿por qué ha sucedido? Todos creo que podemos pensar en alguien que hemos tenido esa conversación con alguien así. Eh, lo primero es en cuanto a las relaciones, conflictos que han pasado, eh, animarlo a que la confianza de la persona siempre esté en Cristo y no en las personas. Porque sí, hay personas o amistades que por causa del pecado que existe en el mundo no son perfectas. Entonces yo empezaría hablando de la iglesia es imperfecta, Cristo siempre es perfecto. Entonces el hecho de que la iglesia a veces haya conflictos no quiere decir que Cristo, el Evangelio, no sea perfecto. Y la segunda, animándole a esa persona que ponga siempre su confianza en Cristo. Sí, la segunda cosa que diría es pensar en la iglesia como un lugar al cual nosotros vamos a reflejar más el carácter de Cristo con otros hermanos que junto con nosotros están creciendo imagen de Cristo. Y eso incluye el amor, la paciencia, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Al final, eso es lo que queremos como iglesia, que 5 años de ahora, al interactuar unos con otros, veamos más a Cristo en la vida de unos a otros. Y yo tengo dones que mi hermano necesita y él tiene dones que yo necesito y juntos vamos a crecer así. Eso es muy lindo de pensar, de darte cuenta, como decía Rudy, los unos a los otros constantemente. Y lo que decía Alberto, que a veces solo pensamos y al estar en esa posición entiendo, ¿no? Entiendo, hay muchas situaciones de dolor y todo que ha pasado, gente que hace que se retiren de esta manera, pero es fundamental y siempre va de la mano el ser cristiano con ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Siempre es fundamental estarnos estimulando al amor y las buenas obras. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento como un cristiano que no es parte de la iglesia, un cristiano que está solo en una isla, a menos que esté preso. Eh, Realmente va de la mano, nos necesitamos activamente pulirnos continuamente, animarnos, estimularnos, llorar los unos con los otros, reír los unos con los otros. No hay iglesia perfecta, no hay lugar perfecto, pero también no hay cristiano que bíblicamente tenga o deba no estarse congregando, sino todo lo contrario, no debemos ser parte de un cuerpo local en el cual podamos ser instruidos, nutridos y en el cual también nosotros podamos hacer lo mismo con los otros. Nos necesitamos. Realmente se va a morir esa persona espiritualmente, se va a morir de hambre porque va a hacer falta ese compañerismo, ese entrenamiento mutuo, ese apoyo mutuo. Nunca el Señor tuvo la intención de hacer llaneros solitarios de los cristianos, sino algo en comunidad, algo juntos, como dice Alberto, independientemente que se puedan reunir o no por un tiempo, hay una guerra, hay una pandemia, lo que sea, el punto es que somos miembros los unos de los otros y Cristo es la cabeza. Y si el cuerpo no está completo, no está completo. Nos necesitamos todos. Yo recuerdo, Josué, ahorita que estás hablando, recuerdo que yo tenía como ideas de que ciertas iglesias eran perfectas. Yo recuerdo por ahí, eh, un poco antes de graduarme, eh,
de mi licenciatura, yo recuerdo que yo decía, wow, yo quiero ir a Grace Community Church, a la iglesia Comunidad de Gracia allá en California, en Los Ángeles, porque esa, yo creo que esa sí es perfecta, esa iglesia. Y yo llegué y empecé a escuchar las historias de terror ahí de, pues, como en todos lugares, ¿no es cierto? Miembros que caen en pecado, miembros que son divisivos. Y después dije, me echo para atrás en mi idea de que esta es perfecta y yo reconozco que no es perfecta. Entonces ahora sí voy a ir a otra que sí es perfecta. Entonces fui a Capitol Hill, ahí en Washington, y me senté en una reunión con los pastores y empezaron a tratar los casos de disciplina. Un hermano estaba en la cárcel, un hermano de la iglesia estaba en la cárcel por haber robado y una hermana había cometido adulterio y dije, wow, esto no es perfecto. Y entonces me hice para atrás y dije, wow, yo anhelo llegar a aquella otra iglesia. Y pues luego me doy cuenta que aquella otra iglesia también tiene problemas. Sus pastores han tenido que pedir perdón por pecados que ellos han cometido. Y tuve que llegar al punto donde Dios me dijo, me enseñó, Daniel, no hay iglesia perfecta, no hay. Y tendemos a idealizar iglesias, ¿no es cierto? Hace pocos días me dijo un amigo, yo tengo una amiga que sí quiere ir a aquella iglesia, sueña con ir a aquella iglesia. Y lo primero que le dije yo es, dile a tu amiga que aquella iglesia no es perfecta, que cuando llegue se va a dar cuenta de que es como todas las demás iglesias que están tratando de servir a Cristo, de ser fieles a Cristo y que Cristo es el dueño de esa iglesia y Cristo está trabajando con todas sus iglesias y no hay ninguna iglesia perfecta. Quizá por fuera parezca, por lo que se escucha o lo que se dice, o quizá porque el púlpito es muy sólido, muy sano, pero en el centro, ahí adentro, en la vida de la iglesia, ya tú te das cuenta de que no hay iglesia perfecta, de que siempre vas a tener que perdonar, que pedir perdón, porque así como otros pecan, tú vas a pecar también y todos nos estamos ayudando a caminar hacia la patria celestial. Es un viaje acompañados. Mark Dever dice, el cristianismo no es para los solitarios o individualistas, es para personas que viajan juntas en el camino angosto que lleva a la vida. Estamos en un camino y vamos juntos y nos ayudamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos soportamos unos a otros, tenemos paciencia unos con otros, confesamos nuestros pecados unos a otros. La iglesia local está en el centro del plan de Dios para la salvación, la redención, el extendimiento del reino. Así que animamos a nuestros hermanos que nos están escuchando. Hazte parte de una iglesia local, comprométete con tu iglesia local. Echa raíces ahí en tu iglesia local. Es como si tu vida es un barco, tira el ancla y ahí quédate. Y aunque venga viento, que esa ancla de tu compromiso con tu iglesia local, tu pacto que has hecho te mantenga ahí. Y con esto... Antes de concluir este segmento, Daniel, yo agregaría un punto importante ahí. Creo que estamos en un momento de la historia donde la gracia del Señor está permitiendo que muchas personas comiencen a salir de doctrinas que no son bíblicas. Y entonces llegan a comprometerse con ciertos puntos y quieren buscar una iglesia que tenga o cumpla cada uno de esos puntos. Yo creo que lo importante es comprometerse con lo básico del evangelio. ¿Y a qué me refiero? Estoy refiriendo, yo soy presbiteriano. Si alguien me dice, yo he llegado a convicciones presbiterianas, pero en mi país no hay iglesias presbiterianas, vaya a una buena iglesia bautista, le diría. No espere a que llegue una iglesia presbiteriana, comprométase con lo básico, no va a estar de acuerdo con algunos puntos, pero es mejor estar en una buena iglesia bautista donde mis diferencias son en doctrinas secundarias, a veces terceras, pero no en el corazón del evangelio. Entonces, también es necesario que aquellos que nos escuchan sepan que hay algunas cosas que hay que tomar decisiones y, bueno, por el bien por la gloria de Cristo, por ser fiel al evangelio, puedo rechazar o no rechazar, sino dejar de lado algunos puntos que tal vez no son los esenciales en el evangelio. Así es, Rudy. Muchas gracias, hermano. Con esto terminamos nuestro segmento y en este nuevo segmento queremos echarnos un clavado en la vida de la iglesia del día a día y cómo el orgullo y la humildad impactan la vida de la iglesia. Entonces, empecemos por
por el liderazgo, empecemos por arriba. ¿Cómo el orgullo, según las cartas de Pablo, según los escritos del apóstol Pablo, cómo el orgullo impacta a los pastores de la iglesia? ¿Cómo el orgullo destruye el liderazgo de la iglesia? ¿Y cómo la humildad lo cultiva, lo edifica? Y da buen testimonio de los pastores que Dios ha puesto a cuidar su rebaño. Sí, yo creo que los peligros de un liderazgo orgulloso en la iglesia son innumerables, porque una persona orgullosa al cual le das la batuta de una iglesia local, no sabes a dónde va a guiar a esas personas por intereses propios. En los escritos de Pablo, cuando él llama a Timoteo a cómo debería de buscar ancianos dentro de la iglesia local, uno de los puntos que le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3 es que debe de ser alguien que no sea un neófito, es decir, nuevo en la fe. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nosotros sabemos en la historia de la Biblia, esta condenación del diablo es querer liberarse de Dios, querer ser independientes a Dios a toda costa y hacer su propia imagen, su propio nombre, haciéndose igual a Dios, que así fue como tentó a Eva en el huerto del Edén. Entonces, de los problemas más fundamentales de un liderazgo orgulloso es buscar hacerse de un propio nombre y ponerse en un lugar de preeminencia, cuando su llamado no es ese. Su llamado es ser alguien que sirve a la iglesia apuntando a las personas no a él mismo, sino a Cristo. Así es. Sí, otro punto que vemos también hablando de pues requisitos para servir al Señor, lo vemos cuando Pablo le escribe a Tito y en el capítulo 1, versículo 7, hay una de las palabras que le dice y es que esta persona no sea obstinado. Y ser obstinado tiene que ver con el orgullo, el mantenerme en mis posiciones, aunque estén erradas, solo por no dar mi brazo a torcer. Y eso, ¿cuán dañino puede ser para una iglesia cuando su liderazgo piensa que si reconoce un error se va a ver débil, que no va a edificar al pueblo de Cristo? A veces, porque eso es un punto, a veces el orgullo puede venir de una buena intención, como, voy a dañar a la iglesia si yo reconozco esto, y es lo contrario, porque creo que muy pocas veces se llega a reconocer desde el púlpito la pecaminosidad de aquel que predica. Se crean superhéroes, inmortales, y no es así. Y a mí me da risa porque yo frecuentemente en mis cultos familiares suelo en el tiempo de peticiones pedirle al Señor que me ayude a luchar contra mi pecado. Y uno de esos días cuando le dije a mi hijo, ahora te toca orar por las peticiones, una de las peticiones fue, y Señor, ayude a mi papi a luchar contra su pecado. Entonces, eh, pero es bueno que sepan, y es bueno que nuestros hijos y todos sepan que, bueno, que nos rindamos y que luchamos con cosas, porque este liderazgo afecta no solo a la iglesia, afecta a las familias y afecta a la sociedad en general cuando no se reconoce el orgullo. Sí es, Rudy. En un tiempo de YouTube y de redes sociales, estamos muy propensos a caer en elevar personas. Sí. Y cuando las personas están elevadas, casi buscar ser como ellos, ¿no? Sí. Yo quiero ser como este famoso predicador o este famoso expositor o este famoso conferencista. Y hay tentación en el corazón de muchos pastores. Y platicando con amigos cercanos, hemos podido ver esa inclinación de nuestro propio corazón, de anhelar esa fama, anhelar esos 80,000 views en YouTube que tiene el pastor de Dominicana, anhelar eso, ¿verdad? Y buscar eso. Y cuando no es malo tener influencia, porque Dios es el que permite que la influencia de un predicador llegue quizá hasta a lugares donde la mayoría de predicadores no van a llegar. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque el evangelio está corriendo por estos medios, por estas redes sociales. Pero hay
un gran peligro cuando yo digo en mi corazón, yo quiero ser eso, yo quiero llegar ahí, ¿verdad? Quiero pararme en la espalda de quien sea, quiero pisar la cabeza de quien sea, no importa para llegar ahí. Entonces uso la iglesia como líder, como pastor, uso la iglesia como aquello que me va a llevar a tener esa fama. Y eso es fatal para la iglesia, eso es fatal para la congregación. Y al final nosotros hemos leído en las escrituras una y otra vez que Dios humilla al altivo. Entonces cuando un pastor anhela eso, desea eso, busca eso, Dios lo humillará. Cuando un pastor quiere estar arriba, como los discípulos, ¿no es cierto? A la derecha y a la izquierda de Cristo. Entonces Dios los humillará, porque ese no es el camino del reino, ese no es el camino de Cristo, ese no es el camino que Jesús nos modeló a nosotros. El camino que Jesús nos modeló es totalmente diferente, de servicio, humillación, ver a los demás como superiores a uno mismo. Hay algo que cuando Alberto hablaba de que no fuera un neófito, aunque no es eso lo que está diciendo el texto, pero pensé en una aplicación que pasa a menudo en las iglesias, en los púlpitos, en Latinoamérica, hablando de nuestra gente, en el mundo hispano hablante, y que realmente también a veces hay jóvenes, ya sea preparados o no, que suben y tienen y son llamados y fácilmente ven al hombre mayor que ha estado en el liderazgo por años, que ha sudado fuerte, que ha invertido su tiempo en la gente y fácilmente critica y fácilmente ve y dice esto no es así, esto debe cambiarse y vemos cómo ese orgullo rápidamente se puede infiltrar. Y digo porque me ha pasado a mí también en muchas ocasiones. O puede ser aquel que fue al seminario, que fue a alguna institución de preparación, tal vez más que su pastor, y cuando regresa o cuando regresa a otra iglesia, dice, no, eso está mal por esto, porque en los libros estudié y tal, y es fácil querer cambiar rápidamente y asumir que todo está mal, pasar por encima de las personas sin respetar el señorío en el buen sentido de las personas que están ahí, de los pastores que han estado ahí con tiempo, que han invertido su vida, tal vez con menos recursos, con menos capacidad, pero que han servido al Señor de corazón, fielmente. Entonces es un peligro que tenemos los jóvenes pastores, los jóvenes predicadores también, que puede servirnos de advertencia, que en un sentido nos aplica algo de ser neófitos en eso, pues que podemos pretender saberlo todo y simplemente cambiar y no ir despacito y no considerar a los demás. Y ha pasado muchas veces que jóvenes así han dividido iglesias porque quieren llegar a poner lo que ellos creen que es correcto, lo que aprendieron en cierto lugar, sin considerar muchas cosas y realmente solo demuestra el orgullo que hay en el ser humano. No digo en ellos porque todos lo tenemos, y todos en menor o mayor medida luchamos con eso, ¿no? Y fácilmente criticamos y desde afuera, no, eso está mal por tal y tal, sin entender, sin tener ese carácter humilde que tuvo nuestro maestro, ¿no? Al cual queremos imitar y que Pablo también de manera muy particular nos ilustró y nos enseñó. Claro, creo Eso que que es uno de los... Pero Sí, adelante, Rubén, Alberto. perdón. Adelante, Alberto, adelante. No, y creo que ese es uno de los beneficios más vitales de tener ancianos en la iglesia local y no solamente un solo pastor. Mm. Sí. Porque una sola persona es una presa fácil para el enemigo de llenarle la cabeza de orgullo, tratar de ser el que vislumbre sobre los demás, cuando eso puede ser cortado de tajo, muchas veces si al liderazgo le añades una pluralidad de ancianos, en el cual nos sujetamos unos a otros en la iglesia y nos ayudamos así a crecer. Y hablando de lo que decía ahorita Josué, de jóvenes, sí, ese es uno de los consejos más preciosos que yo tuve de mis propios ancianos cuando estaba a punto de venirme a Guadalajara a la iglesia. Es, ¿no? Cuida de no llenar el liderazgo solamente de otros jóvenes como tú, sino necesitas tú gente con la cual puedas apoyarte que sea mayor. Y creo que a veces jóvenes que conocen mucho y tienen ya una diana a la cual quieren darle y tienen mucho ánimo, pueden terminar
pisando sobre aquellas personas que en lugar de como padres aprender de ellos, terminan usándolos para su propio beneficio en lugar de sujetarse a otros ancianos también. Es vital la pluralidad de ancianos. Sí, y quiero comentar una anécdota personal. Es interesante, mientras estaba hablando Alberto, vino a mi mente que cada vez que grabamos un podcast, siempre tengo muchas anécdotas que contar y digo, wow, cuánto orgullo ha habido en mi vida. Entonces, y seguro que seguirá habiendo. Y va un poco ligado a lo que comentaba José. Cuando yo conocí al Señor a los 14 años, empecé con mucho deseo de muchas cosas. Y obviamente una mala práctica que se da en nuestros púlpitos en Latinoamérica es no tener temor de subir a cualquier persona a tener la autoridad de la palabra de Dios dicha a la congregación. Entonces, en una de esas ocasiones, alguien en una iglesia me subió a mí. Me dijo que fuera a una reunión de jóvenes, que tenía unos 16 años por ahí, y que les compartiera algo. Pues estoy compartiéndoles, pero el punto es que al final del mensaje subió el pastor general de esa iglesia y empezó a orar, agradecer por haber estado ahí y orar, quiero orar por usted. Ok, oramos. Y una frase que dijo, que ha estado conmigo toda la vida fue, Señor, hemos visto que otros han iniciado con buen deseo y predicando, pero llegan a caer del evangelio, mantén a este hombre. Y cuando dijo eso, yo dije, ¿y a este qué le pasa? ¿Que yo voy a caer del evangelio o que yo voy a pecar? Y después, cada vez que ha habido tanto pecado asqueroso en mi vida, ese Señor viene a mí y hasta como que lo veo, es como que un fantasma que me anda siguiendo allá al lado. Y puede llegar a suceder eso a los jóvenes que son más jóvenes que nosotros, cuando pueden llegar a caer en ese orgullo y pensar, no, pecado en mi vida, nunca, jamás. Eso es un orgullo peligroso. Sí, Sí, por eso, sí, una cosa que quería comentar, Alberto, era que cuando tú mencionaste pluralidad, eh, como una bendición para la iglesia, porque se está protegiendo la iglesia y también nos estamos protegiendo nosotros los que somos parte de esa pluralidad. Porque tenemos a otros que estamos hombro a hombro trabajando, que nos vemos directo a los ojos, no como menores en otra escala, sino en el mismo escalón, trabajando para cuidar el rebaño. Eso nos protege a nosotros, porque hay otros que nos pueden llamar la atención, hay otros que nos pueden exhortar, reprender incluso, y llamar como de pastor a pastor al arrepentimiento, de pastor a pastor a la consideración, al examen concienzudo de nuestras acciones, pensamientos, motivaciones, y eso es importantísimo. Pero cuando hay una pluralidad, tiene que haber una pluralidad real, no ficticia, como solo la fachada, ¿no? Porque yo he experimentado pluralidades ficticias donde hay varios, pero uno llega con las decisiones tomadas. Uno de los varios llega con las decisiones tomadas y dice, esto es lo que se va a hacer. Pues sin que haya una pluralidad real, es una pluralidad ficticia. Estoy imponiendo, incluso usando a los demás para hacer lo que yo quiero, y eso tampoco es la voluntad de Dios y el ejemplo de las escrituras, ¿verdad? Te interrumpí, Al, ibas a comentar algo. la verdad es que no me acuerdo qué iba a decir, pero yo completamente de acuerdo. La pluralidad no tiene que ser solamente en papel. Creo que uno de las tentaciones cuando alguien está dentro de una iglesia, está escuchando muchos sermones por internet, se está enamorando más de Cristo, se está aprendiendo mucho, tal vez se metió a un instituto a estudiar. Y yo entiendo que quiere hacer rápidos ya, quiere que las cosas cambien ya. O sea, ya el próximo domingo tiene que ser una iglesia diferente. Y si pensamos en Cristo, como Él trató a sus discípulos durante 3 años, Él no hizo que, o sea, agarró a Pedro,
Juan, a Jacobo y dijo, no, mañana me cambian ellos. Piensa en Pedro después de 3 años de estar con él, pacientemente. Último capítulo de Juan. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Es un discipulado paciente a todos los niveles. Entonces, ya sea que seas pastor, esta es una comunidad de ancianos donde tú tienes un deseo hacia donde oras que Dios lleve la iglesia, o estás sirviendo como diácono o en algún ministerio en la iglesia. Sé paciente. La iglesia no es una carrera. Tampoco la iglesia debemos de pensar en ella como un lugar que tiene que ser perfecto, ideal, como lo vemos por internet, ¿no? Dios no se equivocó en ponerte en ese lugar. No fue un error de Dios en que estés ahí. Esa es tu iglesia local. Ve esa iglesia como un cuerpo al cual servir. Muestra a Cristo allí y sé paciente. Esto es una carrera. Sirve y sirve. Y a lo mejor las cosas no cambian en una semana. A lo mejor no cambian en 2 años. Pero si tú sirves a las personas y tú creces a semejanza de Cristo, eso no es una pérdida de tiempo. Al final eso es lo que dice en Romanos 8:28, todas las cosas son para bien. Recuerdo que sus propósitos son llamados, versículo 29, a fin de que sus hijos crezcan a imagen de Cristo. Entonces, aún estar en una iglesia donde estás luchando, creciendo, si estás creciendo a imagen de Cristo por medio de ello, gloria a Dios. Sigue fiel y sigue orando por tu iglesia. Así es. A la luz de lo que dijo Alberto, creo que las palabras de Jesús toman más peso, ¿no? Cuando dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuánto nos falta aprender de esas palabras tan sencillas, pero tan difíciles muchas veces de llevar a la práctica. Así es. Yo creo que esa es la clave para todo pastor, para todo líder de iglesia. Si quieres tener un liderazgo que sea de bendición, de beneficio para otros y te traiga gozo, busca la humildad. Busca la humildad a toda costa. Con la ayuda del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, haz morir tu orgullo en ti y cada día, porque es una lucha diaria, y busca seguir a Cristo, como Él es nuestro pastor y nos pastorea con paciencia, con amor, nos pastorea, como dice Hebreos, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Y tú mismo, como líder, así como cada uno de nosotros que estamos aquí, como un líder, pastor en la iglesia local, conocemos nuestras propias debilidades. Hay gente que ha sido paciente con nosotros antes. Hay pastores que han sido pacientes con nosotros antes. ¿Por qué nosotros no con la gente que estamos cuidando? ¿Por qué nosotros no seremos pacientes con la gente que estamos acompañando? Así que Dios nos ayude a crecer en humildad y a evitar el orgullo, porque al final es destrucción para nosotros y daño a veces grave, a veces trágico para la iglesia local y para quienes cuidamos. Con eso terminamos este segmento y ahora pasemos a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar de cómo el orgullo impacta la unidad de la iglesia y la unidad de los miembros de la congregación y cómo la humildad edifica la unidad, promueve la unidad. Nosotros hemos dicho ya en este podcast en semanas anteriores que no puede haber unidad sin humildad. No puede haber unidad sin humildad en una iglesia local. Recién ayer estaba escuchando a un amigo muy querido mío que con un grupo de hermanos empezó a plantar una iglesia hace 4 años y iban bien. Creo que tenían cerca de 100 personas asistiendo y 50 miembros. Iban bien, era una iglesia con mucho prospecto hacia adelante. Les regalaron un edificio, unas instalaciones completas de una iglesia local. Y ayer me di cuenta que por varias divisiones que han habido entre la congregación en los últimos meses, van a poner un alto a la plantación y en 5 meses se van a volver a reunir con quien sea que quede de la iglesia. Y me parte el corazón escuchar eso. Y yo creo que la división de la iglesia es una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a un cuerpo de Cristo, a un cuerpo local, ¿verdad? De creyentes. Yo creo que son de las cosas más dolorosas que le puede pasar a un cristiano, experimentar una división.
porque amistades son rotas. Amistades de 30 años he visto yo rotas por división. Hermandades profundas las he visto convertirse en pleitos. Y pues yo creo que es de las cosas que más daño hace a la iglesia, la división. Y eso, puede, si trazamos una línea a la fuente donde comienza todo, podemos llegar al orgullo, al orgullo. Alberto, ¿cómo el orgullo destruye la humildad y la unidad de la iglesia local? Sí, el orgullo es tan letal entre la iglesia que entre el liderazgo. Porque una iglesia que busca lo suyo propio en lo individual termina utilizando también la iglesia para sus propios beneficios. Para Pablo esto era importantísimo. Él habla una y otra vez en todas sus cartas acerca de la necesidad de una humildad, porque él lo experimentó en su propia vida, así como mencionas de tu amigo Daniel. Pablo también plantó iglesias, las cuales estaban en varias ocasiones a punto de dividirse, a punto de explotar por causa de orgullo. Porque el orgullo te lleva a hacer cosas inimaginables, solapar pecados, no luchar por la santidad, utilizar las personas y las vidas y los recursos, manipulando y siempre tratando de salir adelante sobre los demás. Por eso que Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, que le dice a la iglesia, no, cuando se reúnan, no hagan las cosas por contención o vanagloria. O sea, no llegues a la iglesia pensando, ¿cómo voy yo a salir adelante sobre las personas? No. Cada quien busque los intereses de las demás personas. ¿Cómo está la salud, la familia, la economía de las personas en la iglesia? Y para Pablo eso era importante. Una iglesia humilde que piensa en las demás personas como mayores a uno mismo, es una iglesia que va a estar firmemente unida. Y una iglesia firmemente unida va a poder contrarrestar todo el viento de doctrina que intenta arrasar iglesias. Al final lo que va a defender a una iglesia es la unidad centrada en Cristo, en los miembros, imposible sin la humildad. Sí, y es importante también ver que la iglesia tiene que mostrar al mundo cómo son las relaciones entre personas de distintos contextos, económico, de hombre, mujer, de edades, raciales, étnicos. Es ahí donde todos llegamos, nuestra piel de distinto color, unos más santos porque tenemos más barba que otros. Amén. Y con distintos trasfondos. Y es importante ver eso porque también a veces en las iglesias se llega a contribuir para no tener unidad, separando intencionalmente, con tal vez algún buen objetivo, pero separando intencionalmente a las personas. Por ejemplo, llegamos a tener el lunes los jóvenes, el martes las mujeres, los miércoles los hombres, el jueves no sé quién, el viernes no sé qué, otro. Y llega un punto donde no estamos fomentando esa unidad de la iglesia, donde yo he visto cómo personas de 70 años en la iglesia, a mis hijos de 7 y 5 los tratan como que fueran sus nietos y disfrutan y aprenden de ellos. Yo he visto cómo personas de una clase social alta no tienen problema en sentarse en la casa del hermano de la clase social baja, donde no hay tal vez muchas comodidades, y sentarse y estar ahí. Porque eso es la iglesia. Debemos demostrar cómo nuestras relaciones son distintas a las que tiene el mundo. Y el orgullo puede llegar a que esa unidad sea quebrantada por completo. Y si no, tenemos que ver un poquito a Filemón. Cuando Filemón Pablo le está diciendo, renuncia a tu orgullo para recibir a Onésimo. Yo estaba leyendo anoche, lo leí muchas veces, Filemón, porque estaba tratando de entender
¿qué pensaba este hombre cuando Pablo le escribe esto y dice, ok, tengo que recibir a Onésimo? Y ahora como mi hermano, o sea, ya en otro nivel, tuvo que renunciar a su orgullo, tuvo que pensar muchas cosas y le tuvo que haber dolido todo eso, porque renunciar al orgullo duele. Y estamos hablando, Rudy, en un contexto de amo-esclavo, que en Sí. el tiempo del Nuevo Testamento era una diferencia muy grande, era una diferencia abismal. El esclavo estaba a la orden del amo, completamente, y había una diferencia en estrato social grandísima. Sí. Jesús mismo usó varios ejemplos, ¿no? Entre el Señor y el amo. El Señor no, no ve a su esclavo llegar y le pregunta, ¿cómo te puedo servir? Sino que el esclavo tiene que venir después de trabajar todo el día a servir al amo. O sea, el amo, había una diferencia de autoridad abismal, una separación de autoridad abismal ahí. Y aún así, Filemón tenía que recibir a su esclavo Onésimo como su hermano en Cristo, a la par, hombro a hombro, parados en el mismo suelo al pie de la cruz. Y eso es lo que también vemos en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios habían diferencias económicas y habían divisiones por esas diferencias económicas. Quienes podían llegar a la iglesia más temprano se adelantaban a comer antes que los que no podían llegar más temprano, que me imagino que eran los esclavos, ¿no? Que todavía estaban en sus turnos laborales, aquellos creyentes que estaban esclavos, trabajando en el campo quizá o atendiendo todavía a sus amos no creyentes, que no podían salir de sus trabajos hasta cierto tiempo, pero los que sí podían salir de sus trabajos, que me imagino que eran las personas de más recursos económicos, empezaban a comer, no se esperaban unos a otros para la Santa Cena, y incluso hasta se emborrachaban algunos ahí, pero Pablo les dice, espérense unos a otros. Si unos tienen el privilegio de salir antes de sus trabajos, esperen a sus hermanos, porque esto de participar de la Santa Cena es participar como una iglesia, como un cuerpo. Entonces, el orgullo, yo sí puedo salir antes de mi trabajo, yo sí puedo terminar antes de mis responsabilidades. Entonces me adelanto a mi hermano, voy por encima de mi hermano, no lo puedo esperar, no soy paciente con él. El orgullo hace que empiecen fricciones en la iglesia y divisiones y confrontaciones. Y esto lastima la unidad y destruye la unidad de la iglesia local. Es divertido porque lo digo divertido así, pero estaba pensando cuántas divisiones hay normalmente en la iglesia. En mi país, El Salvador, hay muchísimas pupuserías. Hay pupuserías en la pupusa, para el que no lo sabe, es el platillo típico por excelencia en El Salvador. Y hay casi en cada barrio, casi en cada esquina una pupusería. Pero realmente, últimamente, parece que hay más iglesias que pupuserías. Y no es por la expansión del evangelio, sino es por la división de las iglesias. Una vez escuché una ilustración de esto que encontraron a un hombre que estaba es como un náufrago, estaba en una isla él solo, había pasado por mucho tiempo, finalmente el avión que lo detectó logran aterrizar, lo rescatan y todo, y el hombre muy desnutrido, había tratado de comer lo que estaba, y vio que habían dos como edificaciones, habían dos como casitas, y le dicen, ah, mira, había alguien más entonces en la isla, no, no, yo estoy solo. Y entonces, ¿por qué hay dos casas? No, no, esta dice es mi iglesia actual, es mi iglesia. Oh, le dice, ¿y la otra? Esa es la iglesia a la que iba antes. Y estaba, es un chiste, soy malo para contar chistes. Hasta él se dividió de sí mismo. Él Él se dividió fue la así, iglesia que plantó. de una manera cómica, pero ilustra cómo es hoy la iglesia. Y en Filipenses 2 vemos todo lo contrario, ¿no? Todo lo que se anima a la iglesia ahí a hacer. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y es lo que nos pasa. Muchas veces es por eso, porque estamos buscando mis intereses, lo que yo quiero, como yo quiero organizar la fiesta, como yo quiero que vayan los manteles, las sillas no me gustan así, es que no me gusta esa canción, no me gusta cómo toca la guitarra este hermano. Y hay tanto pensando solo en mí, lo que no me gusta a mí, lo que no me parece a mí, lo que yo pienso que es mejor. Y Pablo nos anima a través de estos versículos realmente a dejar de pensar en nosotros mismos, a dejar ese orgullo, a interesarlos por los demás, por eso interesarnos por los demás, más considerándolos superiores más que a nosotros mismos. Por eso me gusta mucho también en las ocasiones cuando se puede compartir las necesidades y orar los unos por los otros, porque al menos a mí me ayuda muchísimo a dejar de pensar en mi necesidad, en mi petición, hasta en mi pecado, y por una vez pensar en la necesidad de Rudy, de Alberto y de Daniel. Y porque lo fácil, si yo comienzo a orar ahorita, Señor, te pido que me des la gracia para este día, pero al escuchar esas peticiones nos pone en perspectiva y me ayuda a dejar de pensar en mí, me enfoca en mi hermano un poco más. Seguro. Y yo no es que quiera causar división, pero las pupusas de Honduras son más ricas que las del Salvador. Bueno, ahí hay una pelea eterna, ¿no? De dónde fue que nació la pupusa, si en Honduras o en El Salvador, pero yo que soy hondureño puedo decir en El Salvador. En El Salvador. No, tengo que apagar la cámara. En, Yo tengo las de perder porque con dos hondureños acá, pero mejor soy sabio y guardo silencio. en la carta de Pablo a los Filipenses, nosotros vemos una iglesia que pudiéramos llamar una iglesia sana, ¿no es cierto? Una iglesia sana, generosa económicamente, misionera, apoyando al apóstol Pablo. Y Pablo les anima, la obra que Dios comenzó la perfeccionará, Filipenses 1:6. Pablo les da gracias por ellos, versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dios me es testigo, dice, de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo, versículo 8 del capítulo 1. Y dice Pablo, pido en oración que su amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. O sea, ya tienen amor, pero que abunde más. Es una iglesia sana, desde todos los ángulos que la quieras ver. Una iglesia sana. Una iglesia sana. Pablo no tiene que defender su ministerio, defender su apostolado. No hay ataques que estén haciendo contra Pablo. Doctrinas centrales que estén negando. Doctrinas centrales que estén en peligro en la iglesia de Filipos. No. Pero Pablo está preocupado por la unidad. Mantengamos la unidad, hermanos. Y ahí en el capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Habían posibles divisiones. Entonces, aún en una iglesia sana, aún en una iglesia donde se mira que todo va caminando bien, tenemos que buscar la unidad, pelear por la unidad, correr hacia la unidad, hacer todo nuestras energías, dedicarlas todas a la unidad, a buscar la unidad, a preservar la unidad, como dice Pablo en Efesios 4, ¿no es cierto? Hasta en una iglesia sana, una vez escuché de un pastor y me quedó grabado y lo repito hasta el día de hoy a nuestra iglesia amada ahí en Florida. Hermanos, la semilla de la división está en nuestra iglesia. Puede germinar en cualquier momento. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde? En nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí está la semilla de la división. Tenemos que preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y si queremos hacer eso, persigamos la unidad. Matemos el orgullo en nuestra vida. Démosle preferencia a nuestro hermano. Pensemos en nuestro hermano como superiores a nosotros mismos. No puede haber unidad sin humildad. Y donde quiera que haya unidad, ya sea matrimonio, familia, iglesia, trabajo, donde quiera que haya unidad, hay humildad. Porque nos estamos dando preferencia unos a otros, soportándonos a otros, teniendo paciencia unos con otros. Muchísimo que hablar sobre esto, pero tenemos que avanzar. Así que con esto terminamos nuestro segmento y queremos pasar a un nuevo segmento. En este nuevo segmento queremos hablar de cómo el orgullo
destruye el crecimiento. El crecimiento, estamos hablando específicamente del crecimiento espiritual, nuestra semejanza a Cristo, nuestro proceso de santificación. El orgullo destruye ese proceso, hace lento ese proceso, estorba ese proceso, pero la humildad contribuye a ese proceso. Entre más humilde soy, más como Cristo y más la palabra impacta mi ser, más cambio hay en mí, más santidad. Alberto, ¿cómo el orgullo impacta el crecimiento? ¿Cómo la humildad lo cultiva? Sí, regresando a lo que hablamos acerca del liderazgo que fomenta la humildad, siendo ellos mismos ejemplos de aquellos que recuerdan, somos lo más vil de este mundo. El misterio que tenemos es por misericordia de parte de Dios. Se interesan por el crecimiento de la iglesia, el cual el orgullo puede rápidamente matar. Pensemos en una iglesia donde si las personas se centran en sobresalir sobre los demás, pues tienden a aplastar a los demás, que los demás se queden donde están. Eso tristemente termina matando a las iglesias. Líderes que en lugar de atentamente nutrir a la iglesia, que crezcan, son personas que tratan de tener a la iglesia bajo su poder y siempre superiores a los demás. Si como iglesia nosotros, sin embargo, llegamos a la iglesia pensando en los demás como mayores a nosotros mismos, no teniendo mayor concepto que el que deberíamos tener, como dice Pablo en Romanos 12:3. Vamos a venir a la iglesia como una mamá con sus hijos, una mamá que se interesa por el bien, la nutrición, el cuidado, una mamá con un bebé que piensa en si está bien, si ya comió, si ya eruptó, si está bien la persona. Así debemos de nosotros pensar en la iglesia. ¿Cómo está mi hermano creciendo por mi ministerio en la iglesia? Porque pensar en los intereses de la otra persona, como Pablo dice allí en Filipenses 2, es el beneficio de crecimiento de esa persona a semejanza de Cristo. Entonces, un ánimo es cuando vayas a la iglesia el domingo, tu reunión de estudio, ¿cómo voy a yo pensar en la persona con la que voy a interactuar como mayor a mí? De una manera práctica es cómo yo estoy animando el crecimiento espiritual de esta persona. Cómo yo estoy utilizando los dones que Dios me dio para que esta persona crezca a semejanza a Cristo. Muy gracias, Alberto. De mucha bendición escuchar tu respuesta, tu comentario. Y es cierto, cuánto necesitamos invertirnos y tener la perspectiva correcta para ayudarnos mutuamente a crecer. Vamos juntos. Creo que Alberto, tú también decías, esto no es una carrera, no es quién llega primero, es llegar juntos, vamos de la mano, es una maratón, es una carrera de relevos. Unos llegan antes, otro toma el batón y vamos así ayudándonos, moldeándonos, fortaleciéndonos. Creo que también responde en alguna manera la pregunta que hacía en otro episodio Daniel de una persona tal vez que considera que no debe congregarse. Realmente nos necesitamos, tu crecimiento lo necesita. Y es más, yo te necesito también, hermano. Si tú no te estás congregando, yo también te necesito. No solo es que tú me necesitas a mí, nos hace falta alguien del cuerpo de Cristo, de esta iglesia local, que me bendiga con los dones que el Señor te ha dado. Entonces, es orgullo pensar que no necesitas a nadie y también pensar que ellos no te necesitan, que no te necesitamos a ti. Es como de ambos lados. Nos necesitamos mutuamente para crecer. Así es. Un amigo decía el ejemplo, un pastor decía, a mí me encanta ir a andar en bicicleta con mis hijos pequeños. Yo puedo andar muy rápido en bicicleta, yo puedo agarrarme y terminar el circuito demasiado veloz comparado con mis hijos. Pero ese no es mi trabajo con mis hijos. Yo no voy a dejarlos atrás. Yo con ellos voy a ir caminando y creciendo. Utilizaba ese ejemplo en su predicación. Decía, como iglesia, si nos llenamos de orgullo y sobresalir de los demás aplausos, pues claro, no piensas en las demás personas, tú te preocupas por ti mismo. Pero pensar en el crecimiento de la otra persona en humildad es cómo podemos juntos crecer. ¿Qué hay en mí de tiempo, recursos, dones que puedan beneficiar a todo tipo de hermanos en la iglesia para juntos salir adelante?
Y vemos también en 1 Corintios 3, cuando Pablo escribe y dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Y vemos que el origen hay un punto donde no hay unidad, y en nuestro segmento anterior conversábamos que la falta de unidad tiene su raíz en el orgullo. Y esto pues estaba afectando el crecimiento, el conocimiento de Dios de esta iglesia, de estas personas, porque eso es lo que hace el orgullo. No nos permite crecer juntos, porque Pablo no le está diciendo aquí, y Daniel, no te puede dar alimento sólido, o Alberto, no te puede dar alimento sólido, solo a Josué. Está hablándole a la iglesia, porque está hablando que es una comunidad que debe de crecer junta, que hay beneficios al estar juntos. Entonces, el orgullo puede hacer que no solo yo como individuo, sino que la iglesia, ese cuerpo local en donde nos ha colocado el Señor y que es el diseño, si lo vemos desde el inicio, siempre ha habido un pueblo de Dios que se reúne y le alaba. Entonces, cuando nos dejamos dominar por orgullo, no vamos a crecer, no vamos a conocer más del Señor, no vamos a aprender a deleitarnos en Él de la forma como Él lo ha establecido. Sí. Cuando Al estaba hablando acerca y mencionó los dones espirituales, pensé que generalmente los dones espirituales generan controversia, ¿no es cierto? Cesacionistas, continuistas. Y ese es un tema digno que platicar. Ese es un tema importante que discutir. Ese es un tema importante del cual escribir. Pero el sentir que yo encuentro en el Nuevo Testamento es que los dones espirituales son capacidades que Dios me ha dado por su Espíritu Santo a mí y que yo tengo que usar para servir a otros. O sea, más que polémica, eso debe causar servicio en nosotros. Yo tengo un don espiritual, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, úselo para ministrar a otros. Y en el contexto de esta discusión de los dones espirituales, de hablar en lenguas, 1 Corintios 12, 13, 14, Pablo escribe de la preeminencia del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, mi don espiritual, mis dones espirituales, mis capacidades potenciadas por el Espíritu Santo, no son para controversia, no son para conflicto, no son para pelear quién puede más, quién tiene más, quién sabe más, sino para servirnos el uno al otro. O sea, que mi don espiritual me debe ayudar a soportar más a mi hermano, a sufrir más la falta, a ser más benigno. Como dice Pablo ahí en 1 Corintios 13, no, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Generalmente yo, creciendo, escuché este pasaje en las bodas, 1 Corintios 13. Había una boda y se mencionaba 1 Corintios 13. En una boda se leía 1 Corintios 13, pero el contexto no es una boda, no es el amor de un esposo y una esposa. El contexto aquí es una iglesia local. Una iglesia local. Y donde nos ayudamos unos a otros a crecer, donde nos ayudamos unos a otros a parecernos más y más y más a Cristo. Cuando Pablo le escribe a las iglesias que él ayudó a plantar, repite mucho la humildad por todos lados, pero en un par de ocasiones repite, yo me enorgullezco, dice, yo me lleno de orgullo. ¿Y saben de qué se llenaba de orgullo Pablo? De ver el crecimiento de las demás personas. Les dice a la iglesia en Tesalónica, 2 Tesalonicenses 1:4, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. 2 Corintios 7:4, mucho me glorío con respecto de vosotros. Pienso un momento, ese es Corinto, es una iglesia llena de dificultades. Pero lo que le daba tanto gusto a Pablo es ver que las personas amaban más la santidad, obedecían más, crecían más. Tal debe ser también nuestro sentir, ¿no? Cuando vamos a la iglesia nos llenamos de ánimo y de muchísimo gusto, no porque todo salió perfecto en el servicio,
no porque todo sobresalió, porque la gente se sintió bien. Nos llenamos de muchísimo gusto cuando las personas que amamos en la iglesia crecen, obedecen más, se llenan más de santidad, aman más a los hermanos. Y en eso nos llenamos de mucho gusto. Es lo que dice Daniel del amor. Si no venimos con ese ánimo y amor por ver el crecimiento en la iglesia, podremos tener una iglesia con un edificio fenomenal. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia es el conjunto de creyentes que se aman unos a otros y buscan a Cristo. Amén. En Filipenses, que ya lo hemos mencionado antes, en Filipenses nosotros escuchamos del apóstol Pablo este llamado a la unidad, ¿no es cierto? Hagan todo sin contienda, no por vanagloria, sino con humildad. Y se presenta como ejemplo a los filipenses. Él mismo se presenta como ejemplo. El apóstol Pablo dice, y aunque sea derramado en libación, en el capítulo 2, versículo 17 de Filipenses, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Y después presenta dos ejemplos más. Se pone él como ejemplo. Yo soy derramado como encima del altar, como un sacrificio. En otras palabras, está bien, yo me sacrifico por ustedes, por su bien, pero en esto me gozo, dice él. O sea, Pablo vivía para servir a los demás. Pablo vivía para ver crecer a los demás. Él estaba bien. Si él era maltratado, sufría peligros de ladrones, naufragios, sufría golpes, torturas, palizas por causa de hacer bien espiritual a otros. Y después presenta el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Dice en el versículo 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí viene esta declaración que nos demuestra la humildad de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo es diferente a los demás, porque Timoteo no está buscando lo suyo propio. Timoteo estaba buscando el crecimiento de los demás, animarlos en la fe, sostenerlos en la fe. Y después, más adelante, habla de Epafrodito. Tuve por necesario, versículo 25, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Epafrodito está preocupado por los hermanos, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. De nuevo, Pablo, Timoteo, Epafrodito son ejemplos de humildad, de estar velando por otros. Aman tanto a otros y los consideran superiores a sí mismos, que son ejemplos. Ellos son ejemplos nuestros que podemos seguir para tratarnos unos a otros en la iglesia local, viendo por el bienestar espiritual unos de otros. Otro punto, Daniel, es a veces hablando del amor que tenemos de tener en la iglesia. Hay personas que ven predicadores en internet y cómo predican y dicen, ser pastor es predicar 1 hora, un buen sermón, me graban bien, con un buen diseño en la parte de atrás y subimos en la página de internet y listo. Predicar es una parte que hace el pastor, pero cuando ese pastor se baja de ese púlpito e interactúa con las personas, ahí es donde está su labor pastoral. Creo que muchas veces podemos ver por internet canales con predicaciones impresionantes. Pero cuando hablamos con las personas que están allí, decimos, recordamos que no es la predicación solamente, eso es vital. Pero como Pablo decía, yo cargo en mi cuerpo las marcas de Cristo. O sea, no es la autoflagelación, sino que Él, en sus decisiones, en sus oraciones, en su planificación, Él amaba tanto la iglesia que constantemente se preocupaba por ella. Y tanto era su preocupación que cuando estaba obedeciendo, amaba más a Cristo
Estaba en las nubes, Pablo, porque decía, finalmente la iglesia está creciendo. Y eso habla de un interés profundo a las personas de la iglesia. Y eso es un pastor que ama a las personas, no las corta de tajo, sino que se preocupa constantemente por ellas. Y siempre podemos repetir esta frase, la clave, caminar con Jesús, ver a Cristo. Cristo, cuánta paciencia no ha tenido con nosotros, cuánto no está interesado, procurando todos los días nuestro beneficio espiritual, nuestra bendición espiritual. Lo hizo mientras estuvo en la tierra con sus discípulos. Él pudo hacer ministerio solo. Él pudo pararse en el lugar más alto de Jerusalén y sorprender a todo el mundo y hacer un ministerio solo. Y buscar aún su propia gloria, que la merecía. Pero no, él escogió a 12 discípulos pecadores con muchísimas fallas, que hasta después de 3 años de caminar con el Hijo de Dios, Dios encarnado, todavía Pedro lo negó 3 veces y los demás lo abandonaron. Y aún así, después de resucitar en este cuerpo de resurrección, se apareció a sus discípulos y una de las primeras cosas que le dijo fue, no teman, no teman, buscando su bien espiritual, una y otra vez, una y otra vez. Seamos hombres y mujeres que caminemos en pos de Cristo, siguiendo su ejemplo, imitándolo a Él, anhelando ser más como Él. Esa es la forma de vivir en humildad cerca de Cristo. Con esto terminamos nuestro segmento y pasamos a nuestro último segmento. En este último segmento de la semana queremos hablar de el testimonio de la iglesia local. El propósito de la iglesia local es que los demás, aquellos que no conocen a Cristo, vean la iglesia local y vean cómo la iglesia local refleja el carácter de Dios. Ese es el propósito de la iglesia local en la tierra. Por eso Dios no nos salva y nos lleva a su presencia, sino que nos salva y nos deja aquí para que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Y el orgullo, por supuesto que no ayuda a ese testimonio ante los no creyentes. El orgullo destruye ese testimonio, pero la humildad levanta el testimonio de Dios, la gloria de Dios, el evangelio de Cristo y la obra de Cristo. Cuéntanos, dinos cómo el orgullo destruye el testimonio y la humildad lo hace resaltar a la luz de lo que Dios nos pide. Sí, o sea, estamos hablando acerca de interesarnos por otras personas, perdonar, dominio propio, pensar en los demás como mayores. Y a veces en el cristianismo son conceptos ya que estamos familiarizados con ello, pero al mundo eso se le hace muy raro. ¿Cómo tú te vas a dar por una iglesia y pensar en los intereses de las otras personas más que en el tuyo? Un lugar donde vas a sufrir, no te van a agradecer, vas a insistir una y otra vez en amor a las personas y a veces te van a responder no igual en un tratamiento recíproco, sino en un rechazo. Pero por eso es que así damos nosotros testimonio de Cristo en la iglesia. Lo que Jesús dice en Juan 13, 34, sabrán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. El mundo entiende, me rechazó, ahí muere. O me hizo una mala cara, hubo chisme, ahí se acabó mi amistad, me voy a otro lugar. Pero cuando tú vas allí, persistes en el amor, persistes en el servir, desde el liderazgo hasta cada uno de los miembros, el mundo va a ver eso y va a decir, esto es extraño. Aquí hay algo que no sucede en otro lugar. O como mencionaba Daniel acerca de 1 Corintios, donde había divisiones. Si ven una persona, un incrédulo, viene a la iglesia y ve las divisiones que ve en el mundo normal, la gente con dinero acá y la gente sin dinero acá, la gente de tal color de piel acá y la gente de tal color de piel acá. Pero cuando ve un lugar donde un abogado y un electricista comparten el mismo pan, cuando ven que una ama de casa con una empresaria se aman
el mundo dice, esto es raro. Ujú. Y así es como damos nosotros testimonio. Nos amamos unos a otros intencionalmente y así damos testimonio de Cristo. Cuando la iglesia comenzó, se empezó a llenar de judíos y gentiles, quienes no se trataban en lo absoluto. Y empiezan a venir y no se forma la primera iglesia de los gentiles y la primera iglesia de los judíos, sino que juntos hacen iglesia. Y como iglesia mostramos así el testimonio acerca de Cristo cuando buscamos un cuerpo, no que se parezca a nosotros y el mundo entienda con los patrones que ha establecido, sino un cuerpo que se interese de tal manera de todas las personas que vienen, que si llega un incrédulo y ve allí y dice, verdaderamente aquí conocen a Dios. Sí, y nada más a veces algunas iglesias o líderes de iglesias tienen que considerar o tenemos que considerar que también el testimonio puede ser un origen o un punto de orgullo, lo cual no nos lleve a actuar de acuerdo a lo que la palabra dicta. Entonces a veces queremos que se vea que nuestra iglesia se ama, que no hay pleitos, y entonces no queremos señalar el pecado. Y lo vemos, por ejemplo, en las cartas a las iglesias, y vemos en la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, y que dice el 2:2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego vemos con la iglesia de Pérgamo, en el 2:13, que le dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero el 14 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces estamos viendo cómo hay un llamado también a señalar el pecado. Y a veces en la iglesia tenemos un temor porque, y si sale esto a la luz, este pecado que está pasando acá, ¿cómo va a quedar la iglesia? Eso es orgullo también. Entonces, es un balance que debemos de aprender a mantener entre el orgullo o matar el orgullo a través de un testimonio, un buen testimonio de la iglesia, y también que nuestro testimonio no sea la fuente de orgullo para no señalar el pecado de lo que pueda estar sucediendo en nuestra congregación local. Sí, nosotros en la Biblia vemos que la unidad de la iglesia local reflejará que conocemos a Dios. Nuestra unidad es un fruto de que conocemos a Dios. Ricos y pobres, hombres y mujeres, con educación, sin educación, diferentes edades, ahí, compartiendo la vida. Y también la búsqueda de la santidad dará testimonio de que conocemos a Dios. El que no permitimos que el pecado se cultive dentro de la iglesia sin arrepentimiento, que es lo que Rudy nos comentabas. Y ambas cosas reflejan un buen testimonio, el testimonio de que conocemos a Dios. Tanto nuestra unidad como nuestra pelea juntos por la santidad. Por la santidad. Ahí nosotros vemos en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, que Ananías y Zafira mintieron y Dios los mató. Y dice que gran temor había en la gente. O sea, no cualquiera decía, me voy a subir al autobús de la iglesia, ¿no? Me voy a subir al autobús de la iglesia. No, esto es serio. Hay que tratar con el pecado y el pecado debe tratarse. Y eso fomenta la unidad también cuando se trata el pecado, porque estamos buscando juntos una vida de arrepentimiento y sabemos que todos nosotros somos pecadores, sabemos que cualquiera de nosotros puede caer en pecado y que cualquiera de nosotros puede necesitar ser restaurado. Como le dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 6, ¿no? Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre.
no pensándose invencibles, porque en algún momento ustedes pueden necesitar también que se les restaure. Y eso fomenta la unidad porque nos tenemos misericordia a todos, porque sabemos que somos pecadores justificados. Hombres y mujeres, aún pecadores, justificados ya, pero aún pecadores, aún luchando con el pecado. Estamos unidos en esta batalla, somos uno en este camino. No hay gente perfecta e imperfecta y los perfectos están ayudando a los imperfectos a llegar a ser perfectos. No, de ninguna manera. Más bien somos todos pecadores y quizá empezando por los pastores. Somos todos pecadores, ¿verdad? Que nos estamos ayudando unos a otros a seguir a Jesús, a seguir a Cristo Jesús. Y solo así se explica que un presbiteriano, un bautista, dos independientes, dos hondureños, un mexicano, un salvadoreño, estén teniendo una conversación amistosa, unidos, riéndonos, gozándonos en el Señor. Solo eso explica que, por ejemplo, el domingo saliendo de la iglesia vi realmente un ancianito, hasta muy ancianito, que a veces uno ve ancianitos que no conocen al Señor y están amargados y tal, pero se tomó el tiempo y comienza a hablar con un niño de 4 años. Y se me quedó grabada esa imagen. Qué linda es la iglesia, él tratando de hablar, de interactuar con el pequeño, el padre sonreía. Eso es la iglesia, donde no hay edad, donde no hay, podemos tener diferentes profesiones, estratos sociales, como decía Rudy también, y todo, educación, trasfondo, pero somos uno y en eso hay evidencia de que somos hijos de Dios, hay evidencia que nos amamos, es testimonio para el mundo de que aquí hay algo diferente en el mundo, como bien comenzaba Alberto hablando este día, es que se anima a tener orgullo. Ten orgullo de ti misma y no te bajes de nivel. Y por eso hay películas famosas de que un millonario se casa con una empleada doméstica y entonces que había tensión porque no querían, o el jardinero se casa con la princesa y la tensión y se escapan y se casan porque no por orgullo, no pueden juntarse entre clases o entre razas. eh, y vemos esa tensión siempre. Y ten orgullo, no te dejes pisotear, no dejes que nadie te hable mal. Tú tienes orgullo dentro de ti, se nos motiva a todo lo contrario a lo que Jesús nos habla, por ejemplo, en Mateo 5, 39 al 48, a poner la mejilla, a buscar el bien incluso de los que no nos hacen bien, a orar los unos por los otros, a darnos en amor, independientemente si la otra persona no se da en amor. Y es por eso que la iglesia es un lugar tan preciado. Y es por eso que debemos buscar amarnos los unos a los otros, porque hay muchos, incluso nuestros hijos pequeños, aún incrédulos, nos están observando para ver si nuestra fe que hablamos y decimos vivir es cierta. A la primera, ellos van a ser los primeros que se van a dar cuenta de nuestro testimonio por cómo nos amamos, por cómo permanecemos unidos. Y los de afuera también verán, y es un reto que no vituperen el nombre de Cristo, que vean realmente la unidad que hay en nosotros por cómo nos amamos independientemente de quiénes somos, unos más difíciles, unos más fáciles, pero nos amamos y somos uno en Cristo. Así es. Yo creo que toda persona que ama a su iglesia genuinamente quiere verla crecer, quiere ver gente viniendo a Cristo, quiere ver matrimonios restaurados, familias unidas ahí en esta familia de creyentes. Y un consejo que tenemos de la palabra es caminemos en unidad, porque generalmente una iglesia unida atraerá a personas. El mundo sin Cristo es un mundo de mucho desprecio, es un mundo de mucho egoísmo. Como dice Pablo en Filipenses, no, todos buscan lo suyo, todos buscan lo suyo. Pero si en la iglesia vivimos relaciones de unidad donde nos amamos genuinamente, la gente sedienta de este tipo de comunidad va a llegar. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de darles testimonio de que somos uno en Cristo y que Cristo salva a todos estos pecadores, a toda esta gente imperfecta que está aquí. Así que ven tú, eres bien recibido. Un canto que me gusta mucho, que cantamos en la iglesia local,
se llama Gracias Cristo y dice el coro, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Pero estamos todos sentados en la misma mesa del Padre. Y cuando todos estamos en la misma mesa del Padre, compartiendo vida juntos, día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, nos perdonamos, nos abrazamos, nos mostramos perdón, nos reconciliamos. Otras personas, por supuesto, van a querer eso. Yo quiero eso. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde hay? Hay muchas personas en nuestras comunidades que ni en sus propias familias las reciben, ni sus propias familias de sangre las reciben. Y si ellos ven en la iglesia este amor genuino, desinteresado, sacrificial, este amor práctico, por supuesto que personas vendrán a Cristo, por supuesto que personas vendrán al conocimiento salvífico del Señor Jesús. Mientras tanto, si ven en la iglesia envidias, chismes, divisiones, pleitos, van a decir, ¿y yo qué hago aquí? Si así es mi familia también, así me trata mi suegra, van a decir, ¿para qué voy a querer yo 20 suegras más? No, no, no. Sí. Yo he tenido el testimonio de un amigo muy cercano a nosotros, a mi esposa y a mí, inconverso. Y estaba fascinado con la iglesia local, encantado, iba todos los domingos y empezó una miembro de la iglesia a contarle chisme a él de lo que pasaba, de todas las cosas malas de la iglesia, de la gente mala de la iglesia. Y nunca regresó a la iglesia. Me dijo, Daniel, Claudia, yo los amo a ustedes, pero aquí viene esta señora a contarme todos los chismes y todo lo que está pasando mal. Yo no quiero ser parte de esa comunidad. Así me lo dijo. O sea, nunca he leído la Biblia, pero así me lo dijo. Y es lo que Dios dice, ¿no es cierto? Que nos amemos unos a otros y cuando nos amemos unos a otros, el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús. Porque si estamos chismeando unos de otros y murmurando unos de otros, hablando mal unos de otros, en guerra, vamos a dar mal testimonio. Y gente va a llegar y con la misma va a dar la vuelta y se irá por la misma puerta donde entró. Y la gente no es boba, la gente sabe, la gente entiende, la gente llega a una iglesia y puede percibir cierto ambiente. Yo he tenido personas que han llegado a la iglesia y me han dicho, yo no conozco esta iglesia, pero algo pasa ahí. Algo pasa ahí adentro. Yo no conozco, no sé, yo ni sé el nombre de los demás, solo el tuyo. Y recién tienen 4 semanas, 5 semanas asistiendo. Y dice, algo pasa ahí, algo anda mal ahí. Porque yo miro cómo la gente se queda viendo unos con otros. Y este ambiente no se siente bien. La gente no es boba, la gente se va a dar cuenta. La gente va a identificar y sabe dónde hay amor genuino, desinteresado y sacrificado. Creo que un ánimo a aquellas personas que a lo mejor están escuchando esto y piensan que estamos hablando del planeta Pluto, de algo tan foráneo a su contexto, porque están en una iglesia donde a lo mejor están diciendo, me encantaría que hubiera ese tipo de unidad en la iglesia. Me encantaría, eso que acaba de decir Daniel, me encantaría que el mundo viera eso y viera esa unidad. Yo te diría por 2 cosas. La primera es, recuerda que las iglesias somos pecadores que estamos creciendo a semejanza de Cristo. Si hoy no tienes unidad, no te desanimes. Continúa orando por el liderazgo, continúa orando por tus hermanos, continúa orando por tu propia familia y por ti mismo. No te des por vencido. Continúa sirviendo allí. Y la segunda es, si estás escuchando esto y te gustaría ese ánimo en la iglesia, además de orar por liderazgo, tú continúas sirviendo. Al final, cuando Pablo habla de la unidad en la iglesia, la responsabilidad no se la deja a los ancianos y bueno, ellos se encargan de unidad. Somos todos nosotros quienes, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, buscamos esa unidad. Sé intencional con las personas, pasa tiempo con ellas. Cuando la Biblia habla acerca de nosotros amar al extranjero, es amar a aquellos que no conoces, a aquellos nuevos, a aquellos que están llegando. Tú sé el instrumento en la iglesia de buscar esa unidad. Deja un lado el chisme, deja un lado la murmuración y tú sé un agente para la unidad
ese pegamento entre las personas. Y busca otras personas que oren por ti, oren en la iglesia y oramos que pronto esa iglesia también crezca mucho más en unidad. Es un buen recordatorio, Alberto. Siempre uno piensa como la imagen súper grande y cambiar toda la iglesia y nos pasa, ¿no? Muchas veces y le pasa a un joven que quiere cambiar tal vez cosas que ve o a algún hermano, aunque no sea joven, pero siempre hay que dar un paso a la vez. Siempre puedes hacer lo que depende de ti. No puedes y no vas a dar cuentas de los demás, pero sí de lo que tú hiciste en tu círculo de influencia, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio bíblico, en las casas. Siempre hay un primer paso. Siempre, como decía Alberto, puede que tome años solo para transformar lo que está sucediendo en tu estudio bíblico, no más, y más aún la iglesia, pero haz lo que depende de ti y confía los resultados al Señor, déjale a Él, porque Él va a edificar a su iglesia. No te corresponde a ti hacer todos los cambios, ni somos superhombres ni supermujeres. Eh, hagamos lo que nos corresponde y de lo que sí vamos a dar cuenta, seamos fieles en lo poco y que el Señor haga su obra. Sí, y creo que ya mi última participación de hoy, la intencionalidad que están mencionando es muy importante. Es cierto, alguien va a decir, pero es que la amistad nace y surge espontáneamente. Sí, pero también hay intencionalidad. Debemos de ser intencionales en las cosas. Ok, quiero que nuestra iglesia sea hospitalaria. Tal vez no lo veo. Yo voy a empezar a ser hospitalario. Yo voy a invitar gente. Y no solo los casados, que las parejas con las que yo me llevo, sino que también a esos dos muchachos solteros o a la señora que acaba de enviudar o la señora que nunca se casó. Voy a ser intencional. Entonces, a veces también llegamos a estarnos quejando de cosas que no se dan en la iglesia, pero nosotros mismos no las hacemos. Entonces es necesario que podamos ser intencionales. Si queremos que haya hospitalidad, ser hospitalarios. Si queremos que haya comprensión, ser comprensivos y todo este tipo de cosas, porque sí, necesitamos también comenzar en nosotros mismos. Así es. Cultivemos la humildad siguiendo a Cristo y eso traerá muchísima bendición a nuestras iglesias locales, a nuestros pastores, a nuestras propias familias y nuestra propia vida. Seremos bendecidos. Buscar la humildad es lo mejor porque Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les guarde.